Listo, empezamos entonces. Aquí está. Comparto la pantalla y coloco. Como ustedes ven acá la guía Braille, esta es la guía Braille, la semana 13. Ahí está, hojita en blanco, presentación, hojita en blanco. Y aquí está el tema que nos toca hoy, hechos, opiniones y datos. Los textos se diferencian porque utilizan hechos, algunas opiniones o datos. En los exámenes de la Universidad de San Agustín, no han venido muchas preguntas de estas, pero sí hay, o sea, te dice de las siguientes alternativas, cuál es una opinión o cuál es un hecho o cuál es un dato. ¿Ya? O en algunos casos te dicen si es que en las alternativas estas hay más opiniones o hay más hechos. Entonces, distinguir a cada uno de ellos nos ayudaría a resolver esa pregunta, pero también nos ayudaría en el sentido de que cuando un texto tiene opiniones, por lo general es un texto argumentativo, y cuando tiene hechos es un texto expositivo, y cuando tiene datos es un texto más informativo, ¿no? O sea, los que tienen informaciones nos dan datos, ¿no? Cualitativos, y en cambio las opiniones son más de los textos argumentativos, textos críticos, y los hechos de los textos expositivos. Para aclarar un poco más esto, vamos a colocar aquí, tengo un Word donde ya le he puesto ya parte de la teoría, bueno, de los apuntes teóricos, porque en sí no existe una teoría de esto, sino es la aplicatividad que se da en los textos, o sea, es más la utilización que se da. Por ejemplo, acá, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Ahí está, temas, hechos y opiniones, dice, ¿no? El hecho. El hecho es algo objetivo. Acá le he puesto, ¿no? Es algo objetivo. Es una afirmación certera o aseveración real de lo que está sucediendo. Por ejemplo, decir que el Jurado Nacional de Elecciones proclamó al nuevo presidente es un hecho, ¿no? Es un hecho también que hoy es 20 de julio. Es un hecho. ¿No? Los hechos entonces son afirmaciones certeras o aseveraciones reales de lo que está sucediendo, lo que sucedió, ¿no? ¿Sí? En cambio, la opinión es subjetiva. Acá le he puesto la número 2, la opinión es subjetiva. Es subjetiva porque es un estado o una manifestación del autor con respecto a algo o alguien. ¿Ya? Es un estado o manifestación subjetiva. Ninguna opinión es objetiva. Para que sea objetiva la opinión, tendría que haber utilizado argumentos que fundamenten, sustenten su idea. De alguna manera tendría que haber utilizado, y aún así seguiría siendo subjetiva, porque es una opinión de él desde su perspectiva, ¿no? Por eso acá he puesto, es una perspectiva personal. Perspectiva personal. Algunos le llaman también punto de vista. Eso quiere decir que una persona, cuando da una opinión, es su perspectiva personal, como él ve el mundo. Pero hay que entender que yo, Orlando Chino, veo el mundo de una manera distinta a que lo veas tú, u otro profesor, u otra persona. Ahora, hay diferentes factores que involucran cómo ve el mundo. Si una persona, vamos a poner la gran disyuntiva social, ¿no? La disyuntiva social es, por ejemplo, el rico, el pobre, dice, ¿no? Esa es la disyuntiva social de la actualidad, ¿no? Pero un rico lo va a mirar de otra manera el mundo, o sea, porque él ya está en una posición de tener, de obtener, si él mira el mundo, es difícil que comprenda al pobre, porque el pobre está en lucha constante entonces con la naturaleza, con la vida, con el dinero, con su familia.
Entonces él mira al mundo de otra manera. Es difícil que lo entienda el rico. ¿Ves? Es la gran diferencia entre un cisma entre los dos, ¿ves? Entonces la opinión que tenga una persona pobre con respecto a la vida es distinta a la del rico, obviamente. No, nunca van a coincidir, ¿no? Habrá puntos que puedan, digamos, concordar, pero la discrepancia y el cisma va a estar siempre presente allí. Es por eso que la opinión es una perspectiva personal desde un punto social, desde un punto religioso también, desde un punto del status quo también, desde una perspectiva de la edad también, porque una persona, un joven de 17 años, tiene una perspectiva de la vida distinta a una persona que tenga 28, 30 y 30, 40, 50. O sea, porque cada etapa de nuestra vida también involucra un discurso de la persona, entonces la opinión es distinta. Generalmente la opinión en algunos casos es irreal, posible o condicional. Acá le he puesto acá. En un texto lo puedes encontrar como un caso irreal, un caso de posibilidad o un caso de condicionalidad. Y esto lo puedes reconocer a través del verbo. El verbo es el que pone esos casos, ¿no? Entonces, cuando alguien diga, ¿no? Una opinión, generalmente el verbo va a expresar esa perspectiva, ¿ya? El verbo va a expresar esa perspectiva de que él está hablando desde su posición. ¿Ya? Ya para terminar esta parte del hecho a la opinión, eh, el hecho es una manifestación y la opinión es una posibilidad de que se dé esa manifestación. Ahora, no necesariamente tiene que ser verdad, vuelvo a repetir. Ahora, en la opinión muchos piensan, estás mintiendo. En la actualidad, por ejemplo, hay muchos periodistas, ustedes lo han escuchado en la televisión, y opinan, ¿no? Claro, esa es su opinión es tomada como verdad o mentira. Eso tampoco puede ser cierto, pues. Tú no lo puedes tomar la opinión como una mentira, porque es algo, es como un ensayo de lo que podría pasar. Entonces, yo he escuchado a algunos congresistas inclusive que han dicho, no, ese canal es una máquina de mentiras, pero sí es una opinión. Si yo en estos momentos opino sobre algo, no necesariamente tienes que tomarlo, Orlando Chino lo ha dicho, es una verdad o es una mentira, es un mentiroso. ¿Por qué he mentido? Pues si era una opinión. Si al opinar yo estoy hablando de una posibilidad de que suceda, ¿no? O una condicional, una condición para que suceda algo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, si yo digo, por ejemplo, si hay un terremoto, todos se mueren, menos yo. ¿Ya? Pero si es que hay un terremoto, estoy poniendo una condición, si es que hubiese un terremoto, todos se mueren menos yo, pero ¿de dónde he mentido? No, que estás mintiendo. ¿Por qué estoy mintiendo? Porque tú te morirías, ya, pero esa es también tu opinión, que yo me moriría primero. Pero no necesariamente yo cuando opino que todos se van a morir y yo no estoy colocando una condición en el caso de que suceda el terremoto. Ahora, para que ya suceda el terremoto y posiblemente yo me muera primero, entonces, ¿cuál ha sido la situación? Has mentido, pero ¿cuál he mentido si solo era un ensayo de una posibilidad? El ser humano, en las opiniones, como hace rato les he dicho, hay diferentes perspectivas y diferentes formas de ver un punto. Entonces, a veces la gente eso no lo entiende. Y en el texto nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo lo está manifestando el autor y tomarlo en base al texto de que es una subjetividad del autor. ¿Me ha entendido? No, no hay que tomarlo como una verdad. O sea, la gente lo toma como verdad. Y lo peor de todo, que la gente que lo toma como verdad es peor todavía, porque según estudios que yo he hecho, algunos de antropología del hombre, el hombre es un ser mentiroso por naturaleza. Eso está en la antropología del hombre. O sea, que alguien diga que no, que yo no miento, que santo soy, ay, qué bien, qué santo serás. No sé qué santo y quién te venerará, pero la verdad es que el hombre miente. Y en un aproximado del estudio social que se hizo es que el hombre aproximadamente miente por día hasta 15 veces. Ya, o sea, miente así. Y 40, un mitómano, no sé cómo estaría, pero aproximadamente miente entre 15 veces al día. O sea, porque el ser humano, cualquier hecho, ya sabes que es un hecho, ¿no? Objetivo,
lo que se dé, el hombre lo exagera, lo aumenta, le quita, lo inclina a su idea, lo apega a su pensamiento o a su discurso. Entonces, todo el rato miente el hombre. Entonces, difícilmente va a decir una verdad. Eso es por naturaleza el hombre. O sea, no estoy diciendo que... Ahora, en el texto, como se va a manifestar el autor, también va a manifestarse desde esa perspectiva. Ahora, ¿qué es el dato? El dato es una realidad cuantitativa, numeral de un hecho o una información. Una realidad cuantitativa. Por ejemplo, decir que del 100% de contagiados del COVID, el 2% agravará los síntomas. Entonces, eso quiere decir, ese es un dato, por ejemplo. No es que sea una opinión, no hay una opinión ahí. Si yo digo que del 100% de contagiados, ¿no? El 2% agravará su situación eh, de salud. Eso quiere decir que el otro porcentaje pues le puede dar COVID, pero no va a agravar su situación, o sea, de salud, o sea, va a estar ahí, de repente tiene una gripe, algo, pero el 2% sí, entonces esos son datos, por ejemplo, ¿no? O decir, por ejemplo, que según el Instituto Nacional de Estadística del Perú, el 67% aduce que no hubo fraude en estas elecciones. Ese es un dato. No es un hecho, es un dato. O sea, los datos son porcentajes numéricos, cuantitativos, no son cualitativos, porque los cualitativos ya serían opiniones, ¿no? En las opiniones se da mucho la cualidad, bueno, malo, ético, no ético, antiético, se da o no se da, o presentar un estado. Eso hay que diferenciar. Cuando yo presento un estado, también es una opinión. Yo digo, por ejemplo, ay, estoy bien, qué bien, me bien, es un estado, ¿no? O dice, mi felicidad es lo máximo, es un estado, pero eso es una opinión, porque esa es tu perspectiva de cómo tú estás viendo la vida o cómo te estás sintiendo en ese momento. El estado es una opinión. Entonces, el dato es distinto porque es una numeral cuantitativa. ¿Ya? El otro es cualitativo. ¿No? El cualitativo es cuando yo digo, por ejemplo, todos estamos de acuerdo con Castillo, que haya sido elegido presidente. Todos estamos de acuerdo. Ese es un estado de opinión, porque como que todos están, es una exageración. No, de seguro que hay personas que no están de acuerdo. Entonces es una opinión, de nuevo, ¿ves? No da el dato. El dato es cuando yo diga, por ejemplo, el 72%, según el Instituto Nacional de Estadística, apoya que el presidente Castillo haya sido elegido y proclamado como presidente. Ya, ese sí es un dato, porque digo el 72% o el 72% de la encuesta, o según el Instituto Nacional de Estadística, o tiene que tener también una fuente, ¿no? Para que sea tomada como real, por ejemplo, el Ministerio de Educación, o la Organización Mundial de la Salud, o el Fondo Monetario Internacional, o por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística. Generalmente en los textos colocan esa fuente o colocan en paréntesis esa fuente donde lo han colocado ese dato. Entonces el dato es algo más exacto, cuantitativo de un hecho o de una información. Bueno, espero que lo hayan entendido y así vamos a ir a los ejemplos. Si alguien tiene una pregunta, ¿ya? ¿Alguna duda? Me dice, por favor. Si ya nos vamos a los ejemplos, a trabajarlos. Preguntas. Acá, por ejemplo, tengo ejemplos, el texto, el primer texto. Yo le he puesto ya colorcitos ya para que no me gane el tiempo. Por ejemplo, yo lo leo y digo así, ¿no? Como cada febrero he empezado a prepararme mi lista de galerías para visitar durante Arco, no sé qué significa Arco, y no salgo de mi asombro al no encontrar entre ellas a la santanería Juancillo. Porque pues, es una opinión, esto que está de amarillo. Mira, el texto yo lo divido en ideas, pero es una opinión. Y si tú te das cuenta que es una opinión porque dice ha empezado o he empezado, ¿no? Está en primera persona. Y no salgo de mi asombro. Entonces es una opinión, porque no salgo de mi asombro es un estado. Y digo, he empezado a prepararme, es una acción. Entonces, en estos dos verbos encontramos que opinión. Luego dice, dicen las lenguas
que saben que galerías más poderosas con las que comparte artistas han presionado para que se quede fuera. Ese dicen, ese sí es un hecho, porque supuestamente lo que han dicho es una verdad, un supuesto verdad, entonces es un hecho, porque lo han dicho que las poderosas, los artistas han presionado. Si los más poderosos artistas han presionado, es un hecho. Ya lo han presionado, ya lo han hecho. Ese es un hecho. No está opinando ahí. Ahora, luego leo la siguiente parte que también está de Mario, dice, no lo sé. Y si no lo sé, ya es una opinión, porque lo que yo no sé es algo que desconozco. Yo me acuerdo del poema de Vallejo ese, ¿no? Y también dice, en algún momento, dubitativamente lo dice, ¿no? Hay golpes en la vida, yo no sé, dice. Pero ese es dubitativo, por ejemplo. Ahí sí crea opinión. Acá dice, no lo sé, habla del conocimiento. Pero, qué pena perdernos. Acá tienes, mira, es decir, qué pena perdernos. También está hablando en primera persona. Sus piezas de Miguel Ángel Tornero, Juan López, Carlos Grijalva y tantos otros. Qué pena perdemos. Este también es otra opinión. Entonces, este texto tiene más opiniones que hechos. Un texto argumentativo. Ahí está. Igual analiza los otros textos, las opiniones, los hechos. Ahí tienes tres textos más. Te doy unos minutos, un par de minutos para que lo puedas resolver. Trábajalos. Yo luego los voy a explicar. Fíjate en los verbos. Date cuenta si es un hecho, una opinión, un dato. Los siguientes tres textos. Jovencito, ¿está trabajando? Si alguien tiene una duda, por favor, y si no, por el chat. Yo voy a revisar el chat.
Listo, jovencitos, vamos a resolver otros ejercicios que les he propuesto. Aquí está. Ujú. Por ejemplo, el siguiente texto dice, un artículo de opinión es un texto periodístico argumentativo que explora una temática de interés para la opinión pública a partir de las consideraciones personales del autor. Este, por ejemplo, son hechos. Porque lo único que ha hecho es definir. Por ejemplo, dice, un artículo de opinión es un texto periodístico argumentativo. Esa es una definición que explora una temática de interés para la opinión pública. Que explora, esa es su función. A partir de las consecuencias personales del autor. Ese es el causal. ¿Ya? Pero todo esto que me está hablando del causal, me está hablando de su función y la definición, son hechos. Por lo tanto, este tipo de texto es un texto expositivo. Siguiente, dice, la COVID-19 afecta de distinta manera en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de aspiración. Los síntomas más habituales son fiebre, tos seca, cansancio. Este también son hechos, son hechos. Por lo tanto, es expositivo. ¿Correcto? Entonces acá presentamos puro hechos. Vamos con el siguiente ejercicio. Acá tenemos otros dos más, que espero que todos lo hayan hecho. Mm. Aquí, por ejemplo, tenemos el siguiente texto, dice, la investigación es un enfoque para la enseñanza y el aprendizaje que implica varias actividades importantes, muchas de las cuales se centra de una u otra manera en el cuestionamiento. Ese es un hecho. La investigación es un enfoque de enseñanza. A los estudiantes se les solicita generar sus propias preguntas, investigar múltiples fuentes de información, pensar de manera crítica para aclarar ideas y generar, discutir y sus nuevas ideas con otros, reflexionar sobre sus preguntas iniciales y posteriores conclusiones, que son hechos, ¿sí? Entre hechos y opiniones acá hay hechos. El siguiente texto, ibuprofeno, analgésico antiinflamatorio, indicado para el tratamiento de estados dolorosos, con inflamación significativa como artritis, artrosis reumatoide leves o dolencias musculoesqueléticas, indicado para el dolor moderado en periodos postoperatorio, dolores dentales, disminorreas y cefaleas. Hechos, acá se presenta solo hechos, ¿no? No hay más, o sea, no hay opinión acá. Respuesta correcta, expositivos son hechos. Muy bien, jovencitos, ahí espero que hayan practicado ya. Los textos pueden estar mezclados o no. Vamos a una práctica dirigida con el texto número 1. Vamos a la siguiente página, tenemos más textos que analizar. En estos textos ya vienen con preguntas, así que fíjense bien en la pregunta y también he colocado preguntas de inferencia, así que traten de hacerlo bien. Texto número 1, página 230. El uno y el 2 trabajen, ¿ya? El uno y el 2 porque son pequeños, estos son textos pequeños para analizar. Texto uno y texto 2.
Listo, jovencitos, vamos a resolver el texto 1 el 1 y 2 que les he propuesto de esa siguiente práctica, en la práctica dirigida. En el caso del texto 1, vamos, dice, en la actualidad las ciencias más importantes son las que conducen a eminentes logros técnicos en el dominio de la energía atómica, la electrónica atómica, la electrónica de semiconductores, la cibernética, la cosmonáutica. Bueno, hasta ahí son hechos, ¿sí o no? En la actualidad las ciencias son más importantes las que logran a dominios técnicos como la electrónica, la cibernética, etcétera, ¿no? Esos son hechos. Ahora, luego dice, sin embargo, eso no es del todo justo y pronto llegará a ser totalmente incorrecto, pues todos los dispositivos técnicos están destinados a prestar servicios al hombre. Esa es una opinión y para ello ha hecho un contraargumento, ha utilizado el nexo, sin embargo, en el cual opone la idea anterior. Bueno, entonces acá dice, el texto se desprende que, el texto se desprende que, bueno, en uno se desprende que en el futuro no habrá ciencias más importantes que las otras. Claro, porque cuando ha dicho que en la actualidad lo más importante es aquel que tenga dominio técnico, según la opinión del autor, sin embargo, esto no es del todo justo y pronto llegará a ser totalmente incorrecto. O sea, para él va a ser incorrecto lo que haya predilección por uno. Hubo algunos, pues todos los dispositivos técnicos están destinados a prestar servicio al hombre. Eso significa que todas las demás tendrían valor para el hombre. Ahora, el texto anterior en su mayoría hay más hechos que datos y que opiniones. Respuesta correcta la D. En el siguiente texto, el texto 2, aquí está. Un hombre que trata de levantar su conocimiento por encima del vulgo debe avergonzarse de sacar motivos de duda de la manera de hablar inventadas por el vulgo. Esos son puras opiniones, ¿sí o no? Un hombre que trata de levantar su conocimiento por encima del vulgo debe avergonzarse de sacar motivos de duda de las maneras de hablar inventadas por el vulgo. Esa es una opinión completa del autor. Entonces, la respuesta del texto anterior en su mayoría hay opiniones. Ahora, con respecto a la pregunta del texto se puede concluir que esa es una pregunta de inferencia. ¿Qué podríamos concluir cuando dice que un hombre que trata de levantar su conocimiento por encima del vulgo debe avergonzarse de sacar motivos de duda de las maneras de hablar inventadas por el vulgo? Mm, Cuando alguien, o sea, estaba revisando también a Nietzsche y me acuerdo que decía algo parecido, cuando decía, si la mayoría piensa a lo que tú piensas, ya no es que esté bien, decía, porque si el vulgo lo piensa, el pueblo lo piensa, según Nietzsche, ¿no? Decía, ya es algo trivializado, por lo tanto ya no tiene importancia. Ese es un Nietzsche. Ese tiene un parecido, porque es un hombre que trata de levantar su conocimiento por encima de la manera de hablar inventadas por el vulgo. Claro, la cuestión acá era si es que yo desacredito a lo común, pensando que es el bien común, si yo desacredito lo común, pero es que yo me estoy basando también en lo común para llegar a desacreditar lo común. Con esa lógica, Nietzsche también estaría equivocado, güey, porque a Nietzsche estaría diciendo, si todo lo común y vulgar ya no tiene valor, pero Nietzsche lo está sacando justamente utilizando la vulgaridad del pueblo. Este texto tiene lo mismo, ¿no? Entonces yo para concluir puedo decir que el conocimiento del vulgo no necesariamente carece de veracidad, que puede serlo, pero si yo he utilizado los mismos términos del vulgo para llegar a algo, no necesariamente, totalmente podría ser falso. Respuesta correcta la B. Claro, estoy concluyendo, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta del texto 1 y 2? Si no, nos vamos al 3 y el 4. Trabajamos el 3 y el 4, jovencitos. En el caso del 3, vayan al texto 3, la pregunta 1, la alternativa C. eh, Acá hay que corregir.
repito de nuevo, en el texto 3, la pregunta número 1, la alternativa C, dice, no se observaron las disposiciones de la casona. Debe de decir, no se observaron las disposiciones de la corona. O podría ser de la... a ver, acá, sí, de la corona o del monarca de la corona. Pero acá es corona, no es casona. Pues no tendría nada que ver con el texto. Esto, acá corríjanle, repito de nuevo, debe decir corona. Acá hay un error en el, no sé si en el tipeo, pero bueno, cámbiale. Vamos leyendo, entonces vamos trabajando el texto 3 y texto 4. Listo, jovencitos, vamos a resolver esos ejercicios que se les ha propuesto, el 3 y el 4. Espero que lo hayan leído bien, espero también que se han fijado de esos textos, tenían un poco más de nivel, solo un poco. Por ejemplo, el texto 3 te dice, indudablemente con una dotación tan mísera de sujetos,
con escasa ética fueron soldados civiles o religiosos cortados por la misma tijera. No eran de esperarse una preocupación esmerada por la preservación del capital humano y buen trato a los naturales que preconizaba al lejano monarca. Esta es una opinión que tiene el que está escribiendo, ¿sí o no? Es una opinión, porque él dice, indudablemente que una dotación tan mísera de sujetos, o sea, califica al sujeto de mísero, faltos de ética y, y buen trato a los naturales que preconizaba el lejano monarca. Eso quiere decir que el monarca, el rey, preconizaba buen trato, pero según el autor, esto no sería consecuente con los soldados y civiles que estaban tratando a los naturales. Antes bien, son prepotencia con maquiavelismo y con irritante discriminación racial. Procuraron abatir y desmedrar a los individuos y familias por el sistema de las criminales metas. Acá también, según su opinión del autor, es que por cumplir metas, pues discriminaron racialmente, los trataron con irritación a los nativos, ¿no? Y la última parte dice, fue esta la manera de destruir el ente indígena. Desde aquí arranca el proceso de sustitución del espíritu y los naturales, volviéndolos introvertidos, inánimes, recelosos, parcos en la comunicación, obedientes sin convicción y solo ante la presencia de los rígidos manuales. También es su opinión. Este texto es un texto netamente de opinión crítica, ¿no? Es más, como tiene tres opiniones, su tema se está centrando en criticar a estos soldados civiles religiosos que maltrataron, abusaron a los indígenas. Y se entiende que el rey o su rey de ellos, en todo caso, no era lo que él preconizaba. O sea, eso quiere decir, o se puede deducir que el rey preconizaba otras ideas. En cambio, las personas que ejecutaron lo que decía el rey, lo ejecutaron para cumplir ciertas metas más personales de ellos que del rey. Bueno, esa es su opinión de él. Alguien podría discrepar, pero vuelvo a repetir. Entonces, este sería un texto argumentativo, crítico, ¿sí? Crítico. Muy bien. Vamos entonces ahora a resolver. Ya tenemos qué tipo de texto es. Sabemos también cuál es su idea del autor, ¿no? Su idea es, ¿no?, criticar a estas personas que de alguna manera maltrataron a los nativos y no era lo que preconizaba su rey. Vamos con eso y entonces resolvemos acá. Ahí tiene varios ejercicios. La primera que nos hacen es, el párrafo propuesto nos llevaría a pensar que, si yo digo el párrafo propuesto nos llevaría a pensar que es una pregunta de extrapolación. No necesariamente, no está en el texto, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevaría a pensar? La respuesta es, no se observaron las disposiciones de la corona. Claro. Nos llevaría a pensar que, por eso le dije que corrigieran acá. Claro, nos llevaría a pensar que por más que ellos querían cumplir unas metas, no hay una disposición de la corona que diga abusen, desestimen a los indígenas, ¿no? No hay. Siguiente, la sumisión de los indígenas se explicaría por la negativa actitud del conquistador, en ese caso, de brindarles o explicarles a los indígenas. La última pregunta, el texto anterior tiene en su mayoría opiniones, ¿sí? Y lo hemos visto, son full opiniones. Vamos con el siguiente texto, el texto 4, que también les dije que lo resolvieran. Este texto también es interesante. Dice, y es importante entenderlo, porque es texto también de opinión filosófica, me dice. Volvemos ahora a la relación que hay entre el deber ser y los valores. El deber ser y los valores. En relación está regida fundamentalmente por dos axiomas. Dice que está regida por dos axiomas. El primero
todo lo que tiene valor positivo debe ser. Segundo, todo lo que tiene valor negativo no debe ser. Entonces, todo lo que tiene positivo debe ser y todo lo que tiene valor negativo no debe ser. Esa es la relación que hay entre el deber ser y los valores, dice. Ya, eso lo ha puesto al inicio, ¿no? Está ahí. Le vamos a poner otro color aquí para que sea notorio. Ya está. Ahora, la conexión no es recíproca, sino unilateral. Eso también hay que entenderlo bien. Si yo digo que no es recíproca, sino unilateral, es que solo se da de un lado al otro y no tendría retorno del otro lado hacia el inicio, ¿no? Todo deber ser está fundamentado sobre valores. Todo deber ser está fundamentado en valores. En cambio, los valores no están fundados de ningún modo sobre el deber ser. ¿Ves? Entonces es unilateral, pues, porque el deber ser se fundamenta en los valores, pero los valores no se fundamentan en el deber ser. Antes bien, puede verse sin gran dificultad que dentro de la totalidad de los valores solamente se ligan de un modo inmediato con el deber ser. Eso significa que los valores se ligan con el deber ser de forma inmediata, pero sin ninguna explicación. O sea, tú tienes acá un valor, bueno, se liga con el deber ser, ya, se apega. ¿Por qué? No sabemos. Acá también lo dice, lo explica, mira, aquellos valores conforman nuestros axiomas que decían el ser negativo es en sí mismo un valor negativo, por principio los valores están dados de un modo indiferente en relación con la existencia o no existencia. En cambio, no debe ser esta referido necesariamente a las esferas de los valores. Eso quiere decir que el deber ser se fundamenta en los valores, se apega inmediatamente, pero no el valor se fundamenta en el deber ser, por eso es unilateral. Ni tampoco podemos explicar por qué entonces los valores de alguna manera sí justifican al deber ser, pero el deber ser no lo puede justificar al valor. Entonces, un título adecuado para el texto sería la relación del valor y el deber ser. Siguiente, la relación deber y valor está regida por proposiciones directas, sería la respuesta directas, ¿no? O proposición sería, acá lo dice, ¿no? Eh, Directa e inmediata, ¿no? Debe ser inmediata. Pero no hay esa, entonces podríamos colocar la C, que se admiten sin demostración. O sea, se apegan, pero no lo podemos demostrar por qué o para qué. ¿Ya? Ahora, el texto anterior tiene en su mayoría opiniones. Respuesta correcta, la A. Es un texto de opinión argumentativa. Muy bien, jovencitos, ahí están las respuestas de esos textos. Si alguien tiene una pregunta, una duda, por favor me dice. No hay. Muy bien, jovencitos, entonces ya estamos sobre el tiempo. Aquí nos quedamos, ya nos hemos sobrepasado del tiempo. Espero que se hayan divertido con los textos y también hayan leído.